Como se ha dicho en todas partes, el problema de la firma comisionista Interbolsa es un problema fundamentalmente de liquidez, no un problema de solvencia. Un problema de liquidez que, si bien sabíamos que la firma, digamos, tenía un apalancamiento especialmente en los repos de fabricato grande, se agudizó en el momento en que algunas líneas de crédito de, digamos, no intradía, sino de más largo plazo, se les venció y tuvieron que pagarlas y no fueron prorrogadas. En ese momento, claramente se evidenció por parte de la firma comisionista y de la superintendencia que había un problema de liquidez que se iba a ir presentando paulatinamente y que les iba a tocar a ellos hacer un esfuerzo más grande por fondear sus operaciones en el mercado. Yo le decía a alguien que yo sigo convencido que si uno le sacara a la firma el tema de fabricato, muy seguramente la firma, como en el pasado, pues no hubiera tenido ninguna dificultad de fondear su actividad permanente. Pero en este caso los inversionistas, los banqueros, sus contrapartes, sintieron que había allí un apalancamiento excesivo y que se podían presentar dificultades. En ese momento, lo que se le pidió a la firma fue que procediera, ya fuera a través de capital fresco o con créditos de mediano plazo que pudieran resolver la situación, gestiones que no resultaron. Después se volvió a arrancar con la posibilidad de vender la firma o de vender parte de sus negocios, lo que tampoco se concretó. Y en todas esas 2 semanas, porque los problemas de liquidez, todos ustedes son muy jóvenes, pero pues yo lo viví en la crisis de finales de los 90s, y a diferencia de un banco en donde los problemas de solvencia se van dando poquito a poco, los problemas de liquidez se presentan en cuestión realmente de días o de horas o de minutos. Yo he dicho que esa es la magia que tiene el mercado de valores, que la gente tiene confianza en la contraparte y con base en esa confianza es que funciona el mercado. En el caso de Interbolsa, pues en 2 semanas claramente se empezó a apretar muchísimo el mercado, las líneas de crédito intradía, otras líneas de crédito de contraparte, y eso llevó a que el día de la toma inicial para administrar, pues se dio porque tuvieron muchísimas dificultades para renovar esas líneas de crédito y finalmente incumplieron una obligación de esas líneas de crédito después de haber cumplido las operaciones del mercado bursátil. Cuando a mí me dicen, ¿usted por qué no lo hizo antes o lo hizo después? Yo creo que lo hemos hecho de una manera responsable, lo hemos hecho de una manera ordenada. Una vez se tomó la posesión, nos fijamos unas prioridades que fueron las siguientes. La primera prioridad, naturalmente, son los clientes, asegurar los recursos de los clientes. El portafolio, o digamos todas esas personas que han utilizado o utilizaron Interbolsa para hacer su contrato de comisión, sus activos están en Deceval a su nombre y por lo tanto en ese sentido no hay ninguna preocupación. Y para aquellas personas que quedaron en el momento en que dieron unos recursos o les quedaron por pagar, ese día les habían vendido una acción de Ecopetrol y había quedado por pagar, esos recursos en caja están en la firma comisionista en el balance fiduciario. Para darles una idea, esos recursos líquidos son mucho menos del 1% del total de los activos que ha administrado para terceros la firma. Es decir, la gran mayoría de personas que tenían sus contratos de comisión tienen sus acciones a su nombre en Deceval asegurados. Segundo problema, el mercado de deuda pública, el mercado de TES. Ustedes saben que es tal vez el mercado más importante y sobre ese le pusimos absoluta prioridad. ¿Cuáles fueron las gestiones que hizo la superintendencia? Las gestiones fueron
invitar a unas entidades financieras que ya habían participado o a los cuales ya habían tenido conversaciones con la firma Interbolsa que les había ofrecido, digamos, de alguna manera que miraran la compañía a ver si les interesaba. El puente, porque además pues, nos resultó bastante, digamos, muy útil que la situación fuera un puente porque nos dio los días para trabajar. Muy rápidamente la superintendencia lo que hizo fue tomar la información que había en la firma para poderla arreglar, presentar y armar una especie de cuarto de datos para que las firmas que fueran miraran a la entidad. El lunes prácticamente había unas 150 personas en la superintendencia, entre las entidades financieras que estaban mirando, las personas de la firma comisionista, de la misma holding, para dar respuestas a las preguntas. Y desafortunadamente, al final de la tarde, ya a las 8 de la noche el lunes, ninguna de las firmas presentó interés de compra de la comisionista. En ese momento lo que se hizo fue activar nuestra segunda opción, que era que como ellos ya habían visto todo, hicieran alguna oferta para quedarse con el tema del mercado de deuda pública, cosa que se concretó con Bancolombia, y de esa manera, pues el día martes se pudo operar el mercado de TES sin ningún problema. Entonces, nosotros queríamos una solución integral, que alguien se llevara a todos los clientes para que no hubiera dificultades en el traslado. No se logró, pero logramos solucionar el problema del mercado de deuda pública y en este momento, como les decía, uno con tranquilidad, pues la gran mayoría de clientes tienen sus acciones en Deceval y solo menos de un 1% en la parte de liquidez. Seguimos mirando las operaciones que tenía la firma y hay operaciones relacionadas con títulos de deuda privada y con títulos, digamos, repos simultáneas sobre acciones. En deuda privada, los títulos que se transan en el mercado colombiano, digamos, no son tantos, y el temor que teníamos es que sucediera algo parecido a lo que sucedió en el momento de la crisis internacional de Lehman Brothers, y es que si bien los incumplimientos que pudiera tener la firma de pronto no podían ser tan grandes en el momento de entrar a liquidarla, sí se podía presentar una situación en donde todo el mundo tuviera miedo de transar con ese papel, que no hubiera interesados, que no hubiera contrapartes, que el riesgo de contrapartes se agudizara y que eso llevara a que esos activos que tienen valor, algunos mucho valor, otros menos, no se quedaran completamente estancados en el mercado. Por esa razón, y siguiendo lo que sucedió también en las crisis internacionales, el Banco de la República abrió en el día de ayer una línea de crédito para los comisionistas, una línea especial en donde ellos van a poder llevar esos títulos de deuda privada, van a poder hacer repos con el Banco de la República y el Banco de la República les va a poder dar liquidez a esos repos. Mire, el mercado de repos es un mercado que es normal en los mercados de valores. Cuando uno mira la exposición de repos, y yo diría en general en títulos de deuda pública, en acciones, uno le llama la atención especialmente una exposición grande en el tema de fabricato, y por eso creo que el punto fundamental en esta historia son los repos de fabricato. La forma como está regulada, seguramente, y todas las veces esto nos deja enseñanzas. Seguramente la regulación en esta materia nos toca revisarla. Hay que mirar si realmente las garantías para operar son suficientes. Si de pronto lo que hay que hacer también es que si hay que poner más garantías, no sean de la misma acción como está hoy en día, por ejemplo en las acciones, sino que sean de otro tipo de especies. Creo que hay muchas lecciones.
Precisamente por eso se abrió la facilidad del Banco de la República. Les voy a explicar un poco cómo funciona esa línea. Funciona exactamente igual que los cupos de repo sobre TES, solo que en este caso se aceptan otros tipos de papeles. El Banco República anuncia la apertura de la subasta. El monto de la subasta está por 300.000 millones de pesos, que es un monto que pensamos que es absolutamente suficiente, pero pues la Junta Directiva del Banco de la República expuso que si es necesario estaría dispuesta a ampliar ese cupo. En lo corrido, en el día de ayer no se presentó nadie y en el día de hoy creo que hubo unas solicitudes muy pequeñas que podría estar reflejando que las entidades pues están resolviendo entre ellas y a través de sus cupos normales y sus fuentes normales algún problema de liquidez. Yo creo que sí, esta medida extraordinaria que se está tomando para darle liquidez a los comisionistas en general se hizo en el momento en que se consideró oportuno y necesario. En el caso de Interbolsa, su liquidez de mediano plazo era un problema y es un asunto que debe resolver o que debía resolver la firma comisionista y sus accionistas a través de soluciones privadas y no pensando en que el Estado colombiano pues iba a poner recursos para facilitarle una situación de iliquidez que se veía que era, digamos, mucho más difícil. La medida, por lo tanto, del Banco de la República está dirigida especialmente a solucionar un problema potencial que se puede generar en el mercado con las firmas comisionistas a raíz de la intervención de Interbolsa, pero no está pensado como un mecanismo para apoyar, para dinamizar el mercado de valores y mucho menos para solucionar problemas de una firma determinada. Yo creo que esa pregunta es clave porque dada la naturaleza de las sociedades holding, ha generado muchísima inquietud. Nosotros tenemos lo que se llama un control sobre la holding de Interbolsa y tenemos un control y unas facultades y atribuciones que son absolutamente similares a las que tenemos, por ejemplo, con otros emisores de valores. Supongamos Ecopetrol, Aviancataca, Nutresa, etcétera, que lo que refleja es que nuestra función en materia de control, pues lo que implica es que tenemos que tratar de asegurar que se dé la información relevante para las firmas, que los estados financieros se presenten, revisar que contablemente se estén cumpliendo las normas contables, pero nosotros no tenemos las enormes facultades que tenemos en materia de supervisión con las entidades financieras. Quiero recordarles que en Colombia ha habido una discusión muy larga sobre el tema de si las holdings de entidades financieras deben tener la supervisión y vigilancia de la Superintendencia Financiera, temas que han sido tratados en las diferentes reformas financieras y que pues hoy en día no existe, digamos, esa medida que me parece que después de esta experiencia sería recomendable a todas luces. A ver, a los inversionistas de Interbolsa, las personas que tienen sus acciones con la firma Interbolsa a través de contratos de comisión, les reitero que no tienen ningún problema ni ninguna preocupación. Segundo, la labor del superintendente financiero es como la de un padre confesor. Si yo tuviera que contarle a todo el mundo todo lo que cada una de las entidades habla conmigo o encuentro en la supervisión, pues eso francamente ustedes pueden entender que no sería prudente.
En este caso particular, las actuaciones se hicieron conforme a la ley, que señala que la superintendencia puede promover soluciones para resolver los problemas que puedan tener las firmas. Eso se hizo buscando una alternativa para solucionar el problema de liquidez de mediano plazo que se veía en la firma. En ese sentido, no se le ocultó ninguna información a los inversionistas. Lo que se trató fue de solucionar los problemas y tan pronto vimos, porque que la firma empezó a tener unos problemas absolutamente ya fundamentales de liquidez y llegar a la cesación de pagos, intervenimos con toda la decisión y 3 días después o 4 días después la liquidamos. Otra cosa sería que hubiéramos mantenido de manera artificial a la compañía funcionando, ahí sí con unos riesgos grandes, digamos de riesgo moral entre la supervisión y el público y los socios y los clientes de Interbolsa. Un punto que creo que también es, y no lo he dicho, pero que es fundamental para contestar esa pregunta. A la superintendencia, al gobierno, no nos importa ni nos interesa quiénes son los dueños de una entidad financiera. A nosotros lo que nos importa es el impacto que pueda tener en los mercados y en los clientes. A ver, yo creo que nosotros hemos señalado, esto es un problema particular de una firma comisionista, hemos actuado con toda decisión. El sistema financiero, digamos, en general, no tiene, en este momento tiene una muy buena salud. La disminución del número de operaciones es un efecto lógico de las dificultades operativas que les señalé al principio. Realmente se ha habido dificultades para poder, digamos, hacer todo el proceso de resolver aquellas operaciones que quedaron suspendidas o que quedaron en el momento de la toma de posesión. Y yo creo que estas cosas hay que tomarlas en los contextos en que pasan. Quiero recordar y no simplemente citar de nuestras reuniones con superintendentes de otras latitudes, que por ejemplo en Chile se presentó el caso de la Polar, caso muy fuerte, y creo que nadie duda de la solidez ni del sistema financiero en general de Chile, ni de la forma como se opera en el mercado de valores. Creo que en estos casos lo más importante es la decisión y la forma como se tomen las correcciones, porque pues, no queremos que situaciones como esta afecte lo que viene pasando, la dinámica del mercado colombiano. Yo les puedo señalar, tú dices que hay desconfianza. En estos días, de todas maneras, se hicieron unas colocaciones muy importantes en Colombia, lo que demuestra que las personas, independientemente del problema, siguen apostándole y siguen creyendo que el sistema bursátil en Colombia tiene dinamismo y puede darles muy buenas opciones de inversión. Yo creo que de lo que ha salido en medios que han sacado ustedes y otros, hay sin duda por lo menos varios temas en los cuales debe hacerse un trabajo posterior, en el cual el hecho de que nosotros hayamos tomado la posesión de la entidad nos permite tener mucha más información, y son los siguientes. Primero, hay una duda sobre si en todas estas operaciones que están cuestionadas, la firma cumplió con su deber de asesoría conforme a las normas legales. Es decir, si realmente se les informó a los clientes sobre los riesgos de las operaciones. Esa es una de las funciones principales y es un tema de conductas que tendremos que ver. El segundo tema se relaciona con algo que han planteado y que está en el fondo de todo lo que, y es si a través de estas operaciones o si a través de las compras de acciones que hizo algunas de los accionistas actuales hay un incumplimiento de las normas que tiene el mercado de valores para adquirir una empresa.
Creo que ese es otro tema que tenemos que mirar de manera cuidadosa. Y hay otro tema que también se ha planteado acá, y es si hubo o pudiera haber una manipulación del precio. Lo mencionaste tú en el sentido de que aparentemente el precio era mucho más alto que otras, si hubo o pudiera presentarse una manipulación en el precio. El otro tema es ya relacionado con actuaciones que pudieran ser de orden puramente penal, que se derivara de toda la información que con la toma de posesión empezó a salir. Toda esta cantidad de información, declaraciones, va a servir para que nosotros podamos rápidamente mirar y actuar. Pero en este momento nuestra preocupación es sin duda estabilizar los mercados, proteger el mercado de valores, proteger a los inversionistas y naturalmente al tomar posesión y llegar nosotros a la firma, pues lo que estamos haciendo es recopilar toda la información para poder llegar a concretar información, alguna que ya teníamos, otra que en este momento está saliendo, para las actuaciones que sean del caso llevar. La República, el origen de los negocios.